Terminamos con el libro de Santiago. Hoy se termina. Un aplauso a Dios. Desde enero comenzamos el primer servicio de enero y hoy se termina. Todas estas semanas hemos estado, estos meses, poquito más de medio año, hemos estado en el libro de Santiago, verso tras verso, capítulo tras capítulo, una palabra expositiva, y porque Dios ha tocado muchos temas en el libro de Santiago, y qué privilegio poder predicar esta gran verdad, y que estas grandes verdades nos cambien, porque es la verdad de Cristo, no es la verdad del pastor, es la verdad de Cristo. Él es el quien viene a cambiar, viene a transformar, y viene a empoderarte a ti en su espíritu para que podamos nosotros andar caminando en fe. Y precisamente por eso estamos, iglesia. Entonces vamos a prepararnos para esta mañana. Y el tema se llama exhortados a vivir conforme la verdad. Y al final es el cambio. Es exhortados a vivir conforme la verdad. Quiere decir que si hay una verdad, también hay una mentira. ¿Correcto? Y estamos exhortados a vivir una verdad, la verdad de Dios, su palabra. Y el pasaje de Santiago nos va a exhortar a nosotros a cómo vivir una vida con integridad. Y no solo nuestras palabras, porque nuestras palabras son obviamente importantes, pero hablar de la integridad también habla de nuestras acciones. Y Santiago nos recuerda que nuestras promesas deben ser cumplidas. Cada promesa que tú haces debe ser cumplida y que debemos orar los unos por los otros en todo momento. Y que la comunidad cristiana es un lugar donde se comparte la verdad y el amor. Y donde hay sanidad a través de la oración. Es lo que nos está hablando Santiago. Y hoy espero que lleguemos a reconocer la importancia de la honestidad y la verdad en tu vida y en mi vida. Y los versículos de hoy nos recuerdan que nuestras palabras tienen poder y que debemos ser fieles a cada promesa que hemos dado, que hemos proclamado con nuestra palabra, con nuestras bocas, con las palabras que salen de nuestra boca. Además, nos alienta a los creyentes a no dudar en buscar apoyo, en buscar oración de los demás. Nos va a alientar que seamos fortalecidos en la comunidad cristiana, en la comunidad de la iglesia, en la comunidad de fe. Es lo que nos va a animar Santiago. Y vamos a aprender que vivir en la verdad no es solamente una cuestión de evitar la mentira. De eso no se trata solamente vivir la verdad, sino es un compromiso profundo con la autenticidad en todas las áreas de nuestra vida, absolutamente en todo. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos. La honestidad es todo eso, no nomás si hablo mentira. Pero ¿qué tal si vivo una mentira? Podemos hablar, pero hacer lo contrario de lo que decimos. Entonces, realmente no es una verdad, sino es una mentira. Y tenemos que aprender eso. Y lo vamos a aprender cada uno de nosotros. Y lo más hermoso de todo esto es que nosotros vamos a aprender de un modelo perfecto que se llama Cristo Jesús. Cristo, Él cumplió una vida perfecta y Él cumplió todas sus promesas. Toda palabra que salió de su boca se cumplió, ¿sí o no? Él no nomás dijo algo y no se cumplió. Toda palabra hablada fue cumplida. ¿Y qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor ejemplo? La vida de Cristo Jesús, su vida, sus enseñanzas, todo lo que Él manifestó fue una clara vida de integridad. Y Cristo también intercedió por nosotros. Sí, Él también oró. Y Él refuerza la importancia de la oración de la comunidad cristiana. ¿Qué mejor ejemplo? Cristo, en todos los aspectos que vamos a hablar hoy. Y la verdadera integridad se nutre del cumplimiento de la verdad, que se manifiesta en la comunidad a través de las prácticas de oración y apoyo mutuo. Eso es una introducción de lo que vamos a aprender hoy, o lo que debemos aprender hoy, iglesia. Entonces vamos a prepararnos para entrar a la lectura bíblica, que fue la que leí hace rato, pero la vamos a leer una vez más. Santiago 5, 12 al 20, iglesia.
Y la palabra de Dios dice: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que canten alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados, iglesia. Iglesia, hoy va a haber 3 puntos de enseñanza que quiero que se lleven en su corazón. El punto número 1 está en el versículo 12 y es exhortados a ser de buen testimonio. Exhortados a ser de buen testimonio, versículo 12. El punto número 2, la oración eficaz, del versículo 13 al 18. Y punto número 3, restaurando al extraviado, versículo 19 al 20. Son los 3 puntos que quiero que hoy comprendan, los entiendan y se queden clavados en sus corazones, iglesia. Y comenzamos con el versículo 12. Santiago dice: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no no, para que no caigan bajo el juicio. Quiero darles un panorama de lo que está sucediendo allí y por qué Santiago habla de esto. En el mundo antiguo, para hacer una declaración solemne, o sea, un juramento, la gente a menudo invocaban a un Dios. Y ellos llegaban a decir, incluso porque era tan serio su juramento, que después de su juramento decían: que me mate si esto no es verdad. Era tan serio su juramento en aquellos tiempos, que estaban dispuestos a dar su vida si era una mentira. Y para los judíos, Dios se convirtió en un testigo legal de la veracidad de su afirmación, porque los judíos le oraban o juraban ante nuestro Dios poderoso, ante nuestro Dios verdadero. Y el concepto era tan crucial que el Talmud era un cuerpo de leyes y leyendas civiles y ceremonias judías, que el Talmud dedicó un tratado completo, detallado, de las diferentes clases de juramentos y lo que los hacía válidos. Eso era tan importante. Era algo que llevaban en su corazón cuando juraban en el Antiguo Testamento. No era algo ligero. Y para la época de Jesús, ya entramos al Nuevo Testamento, esto había llevado a juramentos en vano, reemplazados con la honestidad y la verdad. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el Nuevo Testamento ya no, el juramento era nomás por jurar, era nomás por hablar. Ya no había un acto de honestidad, un acto de verdad. Y por eso Jesús prohibió los juramentos en Mateo 5, 33 al 37. Pero es fundamental reconocer que no se refiere Jesús a todos los juramentos en absoluto. ¿Por qué? Porque Dios hace juramentos. Hebreos 7, 20 al 22 y el 28. Al igual que Pablo, Romanos 1:9, 2 Corintios 1:23 y Gálatas 1:20. Vemos que hay juramentos en el Nuevo Testamento también. Entonces, Jesús y Santiago aquí no están negando la toma de juramentos que de veras son juramentos verídicos, sino ellos están negando los juramentos casuales y superficiales. Estos juramentos que nomás hablamos por hablar. Esos son los que tenemos que tener cuidado. Ahora, el versículo nos llama a ser personas ¿de qué?
de buen testimonio, honestos y confiables. Esos son estamos llamados a ser este tipo de personas, iglesia. Y no podemos ser conocidos como personas mentirosas o exageradas en nuestro hablar, o aún personas que hablan mal de los demás. Anteriormente tocamos un tema parecido en Santiago 4:11, que nos dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Santiago 5:9 dice: hermanos, no se quejen unos con otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Entonces, al hablar mal de las personas, tú y yo perdemos algo, y se llama credibilidad. ¿Sí? Ante todos perdemos eso. Y ya no somos personas honestas. Incluso ya no nos ven las personas con honestidad. Ya perdimos eso. Ya no nos ven personas honestas, porque nos ven más bien como chismosos, como habladores, que estamos simplemente hablando, causando chismes. Y por las palabras que salen de nuestra boca, se construye una imagen, ¿sí o no? Toda palabra que sale de una persona, tú vas construyendo una imagen de ellos. En el tiempo del Antiguo Testamento, un juramento no se hacía a lo ligero. Era algo profundo, porque ellos sabían que si juraban en el nombre de Dios y no cumplían, su juramento era como profanar el nombre de Dios. Era como insultar a Dios, a no cumplir lo que decían. Levíticos 19:12 dice: y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Profanar es faltar el respeto a Dios, iglesia. Es como verlo como cualquier persona. No demuestras que Él es divino ante ti, sino lo tomas como cualquier persona. Juras ante Él y no te importa. Ahora, hoy en día los juramentos se ven en dos tipos de ocasiones, y creo que nos vamos a conectar con esto. Número 2, juramos para defender nuestra inocencia, ¿sí o no? Número 2, juramos para que seamos creíbles, para que nos crean. Cuando alguien te acusa de algo y quieres que los demás te crean, para que tú puedas comprobar tu inocencia ante los demás, usualmente dices: te lo juro por esta que no lo hice. No sé qué es esta, pero bueno, así le hacen muchos. Te lo juro que por esta yo no lo hice. Te lo juro, te lo prometo, te lo juro por Dios, te lo juro por mi perro, te lo juro por nuestros padres, te lo juro por X, Y, pero juramos para que me crean que yo no lo hice. O juramos para que crean alguna de mis promesas que yo hice. Y hago promesas y digo: te lo juro que voy a cumplir, te lo juro que esta vez no te voy a fallar. Juramos para múltiples de cosas, pero estos son los juramentos más comunes que se me vinieron a la mente. Y la palabra de Cristo debe valer más que cualquier otra cosa. La palabra de un cristiano, iglesia, debe valer más que un contrato aún firmado. Debe tener más poder, debe tener más peso en tu vida, tu palabra. Y Santiago dice que nuestro sí, es lo que dice, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Es lo que Santiago nos está afirmando, nos está aclarando. No debemos ser personas que retrocedemos de nuestro compromiso, iglesia. No podemos estar diciendo sí por fuera, pero no por dentro. No sé si ha estado en esa situación. Decimos sí, pero realmente es un no dentro de mí. Y muchos se comprometen y dicen: sí lo voy a hacer, sí me comprometo, pero en realidad es que no tenemos ni la mínima intención de ayudar. No la tenemos. Y en la mente de esta persona ya se está fabricando una excusa para zafarse del compromiso que se acaba de comprometer en este instante. Ya en su mente está: ¿cómo me voy a zafar? ¿Cómo no voy a cumplir? Porque está el no en mi corazón. Cuando llega el día de cumplir, te salen con miles de excusas. Bueno, es que yo te dije que sí,
pero si mi esposa me dejaba. Yo te dije que sí, pero si es que otros te ayudaban. O sea, le ponemos a poner excusas. Hay tantas excusas que podemos usar para no cumplir, para no llegar a ese cumplimiento. Y no podemos ser así. Las personas deben ser conocidas por su sí o por su no, pero que te conozcan que eres firme en eso. Es mejor decir no y decir que sí y quedar mal. Quemarte, como decimos muchos. ¿Para qué te quemas? Si ya en tu corazón está un no, diles que no. Pero tu palabra debe tener peso. Y muchas veces ya nuestro sí, para muchas personas ya es un no. Ya nos conocen, simplemente nos preguntan por compromiso, pero ya saben que tu sí es un no. Ya está en su mente, ya estás, tu imagen ya está construido entre los demás. No porque te juzgaron, pero porque tú te diste esta misma fama. Esa fama la creaste tú y nadie más. Y me imagino que tú conoces personas de tal manera que se comprometen pero no cumplen. Personas que ya tienen esta fama. Personas que ya nadie les cree. Y tú y yo tenemos que ser conocidos que cuando decimos que sí, somos personas que vamos a cumplir con nuestro sí. Que ellos sepan que cuando Oscar o cuando X persona dice que sí, ya saben que está garantizado. Que no tiene que decirle, te lo juro, te lo prometo, que sí voy a llegar. Que tu sí tenga peso. Al final del versículo 12 dice, tu sí sea sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Fíjense, la palabra juicio habla de condenación. Lo que habla es que la mentira no es buena. Va en contra de los mandamientos de Dios. Va en contra de su santidad. Y no podemos autocondenarnos. Es lo que dice Santiago. Si tú dices mentiras, te estás autocondenando. Tú solito. Y tenemos que dejar de hablar por hablar. Y deber ser personas confiables. Que seamos conocidos como rectas. Como una persona veraz. Que la gente te vea y te diga, ese hermano es recto, ese hermano es verdadero, esa hermana es recta. Yo le creo, no tiene que traer testigos para que yo le crea que no hizo eso, porque yo conozco que es recto, es derecho, es derecha. Pero cuando no te conocen, que eres medio chistosito en hablar y medio mentiroso, van a querer que traigas hasta 20 personas que comprueben que tú estás diciendo la verdad. Y Santiago nos cambia. Ahorita va a otro tema y Santiago nos cambia el tema para exhortarnos a orar. Se brinca de la mentira y la verdad y ahora viene a orar. Y ese es el libro de Santiago, lo conocemos. Brinca mucho, habla de diferentes temas, pero no importa porque nos va a llevar al final a donde Él ya nos quiere llevar. Y Santiago nos cambia el tema para exhortarnos a orar en 3 puntos. Número 1 dice, orar por los afligidos y cantar alabanzas. Punto número 2, orar por los enfermos. Y punto número 3, orar por nuestros pecados, la confesión de pecados. Y eso lo vemos en Santiago 5, 13 al 16. Y la palabra comienza así, dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que canten alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al hermano y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiénsese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Ahí nos quedamos hasta el punto 16a, hasta ahí, porque en el B vamos a seguir con otro punto. Entonces, Santiago nos quiere enseñar el poder de la oración y adoración. 2 puntos, oración y adoración. Y la respuesta correcta, nos quiere enseñar que la respuesta correcta ante una aflicción es la oración. Es simple. No es la queja y no es la venganza, es la oración. Tienes conflicto, tienes problemas, vete a orar, vete a clamar.
Ponte de rodillas. La oración demuestra nuestra confianza hacia ¿quién? Hacia Dios. Y tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Porque Dios va a responder a su tiempo. Y lo vimos la semana pasada. Santiago 5, 7, 8 dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Dios va a responder a su tiempo, a su momento. Y cuando Santiago nos dice que orar por los afligidos y por alegría, es lo que nos dice. Entonces, que no importa nuestras circunstancias, lo que está diciendo Santiago, iglesia. Que no importa quién te está causando la aflicción, por qué estás afligido, que realmente no importa eso. ¿Por qué? Porque tú tienes una seguridad. Una gran seguridad tienes tú, una garantía. ¿Y sabes cuál es esa, iglesia? Que Dios va a responder. Esa es la garantía que nos está dando Santiago, que Dios va a responder. ¿Sí? Que no te quedes con tus aflicciones, que no te quedes con el tormento, que no intentes de aguantar esta batalla en tus fuerzas, que no dejes que te amargue la vida, que te roben tu felicidad, sino ponte de rodillas y clámale al Señor. Es lo que nos está diciendo Santiago. Nos está recordando el poder de la oración. Dios te dará una paz increíble, una paz que sobrepasa todo entendimiento, iglesia. Una paz que nadie va a entender por qué esta persona en medio de este tormento, en medio de esta aflicción, está en paz. ¿Por qué? Porque esta persona fue, oró, clamó y puso todo su peso, todas sus angustias ¿en quién? En Jesús. Y iglesia, y la oración no solamente es en un tiempo de sufrimiento, también nos dice Santiago que la oración también es cuando estamos alegres. En la alegría también, iglesia. No nomás sean personas que oran cuando están sufriendo. Oren también en la alegría. En los momentos alegres. En ese estado alegre también le oramos, le clamamos a Dios. Oraciones de gratitud. Oraciones de gratitud en alabanza. Exaltando su nombre. Levantando su nombre, iglesia, por todo lo que tienes, por todo lo que nos ha dado. Número 2 dice, orar por los enfermos. También Santiago nos llama. Cuando una persona está en cama y no puede salir a la iglesia por causa de su enfermedad, deben ir los ancianos o los pastores a orar por ellos. Es lo que nos está enseñando Santiago. Pero los ancianos y los pastores iban por medio de una invitación. Ahí está la clave. Debe ser invitado para ir a orar por esta persona. Y por un miembro de la iglesia o por alguien que lo conoce, pero alguien invitaba en los tiempos de antes, invitaban a los ancianos, invitaban a los pastores para que vayan a orar. Y claro, que también los ancianos y los pastores juntamente con la iglesia se unen en oración. No nomás es que el pastor debe orar o los ancianos deben orar, sino es realmente un llamado a toda la iglesia que oremos pidiendo sanidad por las personas. Ahora, no se trata de que vamos a hacer una campaña de sanidad, una noche de milagros. De eso no está hablando Santiago. No se trata de un domingo de sanidad o eventos que le contribuyen o le atribuyen el poder al hombre, porque esos poderes, esos eventos es, mira lo que hizo el pastor. Es pastor sanó esta persona. La oración del pastor, wow, qué poderosa. Nada que ver. No podemos atribuir el poder al hombre. ¿Quién es el que sana, iglesia? Dios. Tú le oras. Eres una vasija que Dios está utilizando en su momento. Pero la sanidad viene de la voluntad de Dios y no del hombre. Entonces, para aclarar, no es exclusivamente una obligación mía o una obligación de ancianos que no tenemos en su momento, pero algún día nos vamos a tener. Sino es el cuerpo, la iglesia. Somos llamados a orar sin cesar. Pero dice aquí algo importante, que nuestra oración debe ser una
oración con fe. Con fe. Es decir, venir con una expectativa, con una sola expectativa. Venir con toda la fe depositada en Dios. No podemos venir a orar por este enfermo con un corazón dividido. Bueno, ¿y si Dios no quiere? ¿Y si no es la voluntad de Dios? Nuestro trabajo no es juzgar si Dios quiere o no. Nuestro trabajo es venir con nuestra mirada fija en Cristo y pedirle con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, con toda nuestra fe, que sane al enfermo. Es todo. Por eso Santiago 5:14b dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahora quiero aclarar esto del aceite porque podemos irnos a otro lado. El aceite es un símbolo, es algo simbólico. En los tiempos de antes los aceites eran de medicina, medicinales. Diferentes aceites se usaban dependiendo de la enfermedad. Por eso dicen venir con aceite. Una unción del aceite representa el poder del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Es una manera de proclamar sanidad de Dios a esta persona. Es removiendo al hombre de la ecuación y realmente decir que el Espíritu Santo es quien vino y sanó por la voluntad de Dios. Entonces, si alguien está enfermo, no te lleves tu aceite mazola. No te lleves tu aceite 321 o tu aceite que te vendieron de Israel ungido. No te lleves nada de eso, iglesia. No inviertes tu dinero en esos aceites porque no tienen nada de unción. La unción la tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien viene y sana por la voluntad de Dios, no por la voluntad de Oscar, no por mi aceite amazola que lo puse y fui, le puse la cruz y en toda su casa. No, nada que ver con eso. Pero también vemos que el enfermo es llamado a analizar su vida para ver si hay un pecado en su vida, algo necesario que le lleve a arrepentimiento para que pida perdón. ¿Por qué? Porque hay eventos en la Biblia que personas tenían enfermedades por sus pecados. Ahora, quiero aclarar que no todas nuestras enfermedades son motivo de pecado, porque nos vamos a ir a otra línea también, nada que ver. Pero sí hay momentos en la Biblia donde ciertas personas por su pecado recibieron enfermedades. Vemos 1 Corintios 11, 28 al 31 que nos dice esto. Dice, por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, antes de que tú juzgues al pecado de alguien más, dice, júzgate a ti mismo. Vete ante el Señor y ve si no hay algo mal en ti. Porque dice aquí, muchos hay enfermos por el pecado. Muchos han muerto por el pecado. Entonces, tenemos que ver nuestra vida. Juan 5, 13, 14 también dice, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló y en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Qué le dijo? Ya no peques. Tu pecado fue perdonado, fuiste sanado, pero ya no peques más para que no te pase algo. Entonces, una vez más vemos que el pecado puede ser causante de nuestras enfermedades, de las cosas que nos suceden en nuestras vidas. Por eso es importante de siempre autoanalizar la vida de tu vecino, de tu esposa, de tu esposo. No, autoanalizar tu vida, mi vida, y a ver si estoy en pecado. Porque Dios obrará en su perfecta voluntad, iglesia. Y no podemos nosotros controlar la voluntad de Dios. Si el Señor no tiene la voluntad de sanar en esta vida, esa es una palabra de ánimo para ti. Podemos estar seguros de que habrá perfecta sanidad en el momento de nuestra resurrección. Garantizado.
En todo caso, ya sea que el enfermo sane o que muera, la promesa de Dios es sanidad y levantamiento. Nos va a restaurar en la resurrección y nos va a sanar, dice su palabra. Primera de Juan 5:14 nos dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Y en el versículo 16 es donde nos dice Santiago la confesión de nuestros pecados. Somos llamados, iglesia, a confesar nuestros pecados y orar uno por los otros. Hay dos conceptos que podemos tomar a la luz de la Escritura sin desviarnos del contexto, porque yo no quiero desviar a la iglesia. Número uno, dice, confesar tus pecados a otros. Es bíblico. Muchos no queremos confesar nuestros pecados, no queremos hablar de nuestros pecados, no queremos admitir que hay un pecado en nuestras vidas o hay pecados. ¿Por qué? Pues porque nos da pena de qué van a decir de mí. Y si le digo al pastor que estoy en pecado, ya no me va a dejar servir. Y si me sientan, se van a dar cuenta los demás que estoy en pecado. O sea, nos importa más estar bien con nuestro círculo social, nuestro estatus en la iglesia es más importante. Pero lo que debe ser más importante es estar bien con Dios. Y no deberíamos tener miedo de confesar nuestros pecados, porque Dios nos llama a hacerlo, iglesia. El pecado puede ser falta de perdón, claro. Maybe tu pecado es que no puedes perdonar. O sea, no hay que pensar luego, ay, me está engañando mi esposo, me está engañando mi esposa. Pues somos buenos para pensar luego todas esas cosas. Piensa primero en ti. Tal vez el pecado tuyo es que no puedes perdonar. O que hablaste mal de una persona y no te has arrepentido. O que has dicho una verdad parcial. Ese puede ser un pecado tuyo, que se puede resolver fácilmente. Ir ante Dios y confesárselo. Hay tantas cosas que debemos confesar para nuestra restauración, cada uno de nosotros. Tu matrimonio, no quieres confesar que te portas mal con tu esposo, que te portas mal con tu esposa. No quieres confesar que tratas mal a tus hijos o a tus hijas. Te da pena el que dirá. Pero Dios lo sabe, iglesia. Dios ya lo sabe. Y no debería ser así. Lo que sí debemos tener cuidado, iglesia, y se los digo con un corazón en la mano, es a quién se los confiesas. ¿A quién le confiesas tu pecado? Yo siempre he invitado y le digo a la persona, busca a alguien con una madurez espiritual, una persona que demuestra comunión con Dios. A ellos yo te diría, ve y habla con ellos. Porque si no, tu pecado va a estar hasta en el periódico. Entonces, ten cuidado. Siempre he dicho yo, tengan cuidado con quién van a hablar de sus pecados. ¿Con quién se los vas a confesar? Número 2, el segundo concepto que podemos extraer de este mismo versículo es, como le estaba diciendo ahorita, buscar a la persona en que tú hayas pecado. Eso es difícil. Busca a la persona que hayas ofendido, que hayas hablado mal de ellos y pídeles perdón. Confiesa tu pecado contra él o contra ella. ¿Por qué? Porque al confesar tu pecado a él o a ella, vas a encontrar un alivio espiritual y un alivio mental, iglesia. Se los garantizo. Y al confesar tus pecados, ya cumpliste con Dios. Ahora, si la persona te perdona o no te perdona, ese no es tu problema. Tú ya cumpliste. Ahora es el orgullo que está atacando a la otra persona y tú déjaselo a Dios. Pero tú cumpliste con un acto en obediencia, Dios te libera, Dios rompe las cadenas, Dios restaura la relación con Él cuando tú confiesas tu pecado. No es dependiente si el pastor te perdonó o no. Eso no le importa a Dios. Lo que importa es que yo me arrepentí y confesé.
Iglesia, y qué padre fuera que pudieras orar con la persona que ofendiste. ¿Te imaginas ir con la persona a confesarle? Porque eso está hablando Santiago. Y orar juntos, orar juntos. A eso Santiago nos está llamando, orar juntos para ser sanados. Él es sanada, ella es sanada y yo soy sanado porque éramos ofendidos, pecados, restaurados, sanados en oración. Pero eso a veces es imposible porque habemos cristianos súper orgullosos que te va a mandar a volar. Gracias, pero yo lo voy a perdonar a mi tiempo. Ay, yo le busco cuando le haya perdonado. Ahí le mando un texto, un Instagram cuando yo ya le perdone. Pero fuéramos una iglesia bíblica, si pudiéramos orar el ofendido y la que ofendió, el ofendido y el que ofendió, juntos. ¿Se pueden imaginar esa foto? Es una foto tremenda, iglesia, hermosa. El perdón sana, alivia y restaura, iglesia. Y esa es una oración colectiva. Con la persona que le confesaste tus pecados, te levantará, te fortalecerá y te dará fuerzas nuevas en Cristo Jesús. Y luego nos lleva a otra cosa, Santiago, nos lleva a la oración eficaz. En el versículo 16b, la oración eficaz del justo puede lograr mucho, nos dice Santiago. Iglesia, podemos llegar a la conclusión que la oración eficaz solamente puede existir, mira, solamente y únicamente puede existir si hay un corazón arrepentido. Una persona que se ha arrepentido y una persona que ha otorgado el perdón. Si tu oración no es eficaz, es porque hay falta de perdón en ti, hay pecado en ti. Por eso Santiago nos está llevando en una cadenita. Antes de que nuestra oración sea eficaz, debe suceder ¿qué? Perdonar, confesar, para poder llegar a tener una oración como ¿quién? Como Elías, eficaz, dice. Pero iglesia, perdonar es olvidar para siempre. Perdonar es, te perdono y me recuerdo mañana. Me recuerdo en un año. Eso es perdonar. Dios es el mejor ejemplo que podemos o puedo demostrarles a ustedes para definir el perdón. Isaías 43:25. Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Hebreos 10:17. Y nunca más acordaré tus pecados e iniquidades. Wow. Iglesia, pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar y a olvidar cada ofensa. Solamente así podemos vivir en paz y nuestras oraciones serán eficaces. ¿Te imaginas pedirle perdón a Dios y que dice te perdono? Y cuando estés arriba, delante de Él, te arroja al infierno porque no te perdonó y fue todo un engaño. Ese no es nuestro Dios. Dios perdona todo lo que tú le confiesas. ¿Y qué dice? Lo borro. Ya no me recuerdo. Entonces, ¿quién soy yo para seguir mantener lo que mi esposa me hizo, lo que mis hijas me hizo, lo que mis hermanos, quien me haya hecho? ¿Quién soy yo para guardarlo en este corazón y no perdonar? O decirte perdono, pero siempre lo recuerdo, siempre lo recuerdo. Entonces yo no estoy siguiendo a Dios. Yo no estoy siguiendo a Cristo. Yo aún sigo mi humanidad. Después de 15 años no puedo perdonar. Oh, es que es bien difícil. ¿Really? ¿15 años? ¿Y no puedes perdonar? Entonces el Espíritu de Dios no tiene poder. Claro que tiene poder. Pero nosotros nos aferramos a que siga aquí. Aquí lo quiero anclado en mi corazón, Señor, y no te lleves, no te lo lleves, yo lo quiero aquí. Quiero vivir amargado, quiero vivir atormentado, quiero vivir así. Y Dios dice, yo perdono todo, todo te lo perdono.
absolutamente todo. Y por eso Santiago nos continúa con el tema usando el ejemplo de Elías. Mira, Santiago 5, 17 al 18 dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Fíjate, era como nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Iglesia, Elías era un hombre común como nosotros. Él no era un superhéroe, no era un superhero. Él era tan humano como tú y yo. Y también fallaba como nosotros. La reina Jezabel lo amenazó. ¿Y qué hizo él? Este señor huyó en pánico, le dio miedo y se fue a esconder ¿a dónde? Al desierto. Un hombre, un profeta, que a 450 sacerdotes de Baal destruyó. 450 hombres de Baal destruyó. También profetizó una hambruna de 3 años y medio y sucedió. Un hombre de Dios. Entonces, ¿qué le sucedió a este hombre poderoso, a este profeta, a este guerrero? ¿Qué le sucedió? ¿Qué pasó? Se ha vuelto humano como el resto de nosotros. Eso es lo que le pasó. Ha colapsado ante la primera señal de oposición. Colapsó, dobló rodillas este señor. Él tenía emociones como nosotros. Él también cayó en sus debilidades, iglesia. Desmayó por un momento. Pero la divinidad de Dios, ¿qué pasó, iglesia? Lo restauró. Siguió creyendo en Dios. Él comenzó ¿a qué? A orar. Comenzó a orar. Y cosas grandes comenzaron a suceder en la vida de Elías. Y cuando las personas dependen de Dios y no de ellos mismos, cosas grandes suceden, iglesia. Cuando tú no dependes de ti y dependes de Dios, te lo garantizo. Si tu perdón depende de Dios y no de ti, te lo garantizo, te lo firmo, te lo sello, que vas a perdonar y vas a olvidar. Te lo garantizo. Pero tiene que ser en el poder de Dios, porque en el poder tuyo no vas a olvidar. Te lo garantizo también. No vas a poder olvidar, iglesia. Elías realmente siempre fue un hombre que estaba conectado con Dios. Realmente nunca se conectó. Él era un hombre que amaba a Dios. Sus oraciones no eran largas, no eran elocuentes. Las oraciones de Elías, si los puedes ver, eran simples, cortas, pero con un fervor, iglesia, con una pasión. Y tenemos que aprender a orar conforme la voluntad de Dios. Aprendemos a confiar en Él, iglesia, porque Dios es quien hace la oración eficaz. Él es el Todopoderoso y es el único que puede hacer tu oración y mi oración eficaz, no el hombre. Y me encanta lo último, iglesia. Somos exhortados a restaurar el extraviado, iglesia. Esto es tan importante para nosotros. Santiago 5, 19 al 20 dice: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que él hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hoy en día, iglesia, tristemente, personas viven condenadas, personas extraviadas, viven juzgadas, arrolladas, corridas de las iglesias, sintiéndose peor por el pecado, 100 veces peor de cómo es tratado. Y sí, iglesia, bíblicamente vemos que sí hay un proceso para expulsar personas de la iglesia. Pero no podemos expulsar sin hacer el proceso de restauración, iglesia. Y ese puede ser largo. No es una semana, no es un proceso de un calendario. Bueno, tengo cita contigo 60 días y si estos 60 días no restauras, te me vas. No, señores. Imagínate si Dios me hubiera dado a mí 60 días cuando me llamó. Pero Dios tiene gracia y misericordia. Y estamos llamados a actuar con un amor fraternal, a demostrar que somos uno en Cristo y que la persona que se ha extraviado, que cayó, que está en pecado, que nos importa también ellos.
Y para aclarar, Santiago no dice que es solamente la función del pastor, porque también somos buenos para eso, o que solamente es para los diáconos, o que solamente es para los ancianos. No, iglesia. Él usó la palabra hermanos. No dijo pastor, no dijo diáconos, no dijo anciano, dijo hermanos, que somos todos incluidos. Entonces, el proceso de la restauración es de los hermanos en Cristo. Entonces, iglesia, cuando tú ves o sabes de una persona que se alejó de Dios, que esta persona no está viviendo conforme a los estatutos de Dios, que esta persona ahorita está viviendo conforme su placer, hay algo que tú y yo debemos de hacer. Hay algo que se debe manifestar en nosotros. Hay algo que se debe demostrar en nuestra conducta cristiana. Y nuestro deber es buscar a estas personas. Buscarles para restaurarles, iglesia. Para comenzar el proceso de restauración. Para velar por ellos. Para orar por ellos. Pero también hablarles claramente de su pecado. O sea, no nomás vayas y les invitas a tomar un café. No te preocupes, hermano, todos fallamos. No te preocupes. No. Ese no es restauración. Restauración es agarra tu Biblia, deja ver su pecado y restáuralo en oración y en la palabra eficaz de Dios. No hay otra manera de restaurar un pecador. No lo hay, iglesia. La oración y la confesión de pecados será el método perfecto, porque así lo ha dictado Dios. Leer la Biblia y demostrar sus errores bíblicamente es la manera correcta de restaurar a toda persona extraviada. Y si esta persona regresa a los pies de Cristo, dice aquí, dejando su vida pecaminosa, salvará su alma de muerte y dice, y cubrirá multitud de pecados. Mira lo que harías tú, lo que haría yo en el pedor de Cristo, salvar sus almas de la muerte, del infierno y cubrir multitud de pecados. La palabra salvar en este versículo habla de rescatar del peligro y restaurar en un estado anterior de seguro y bienestar. Es decir, librar, rescatar, hacer su vida segura en los caminos de Dios. Los alejas de la destrucción. Mira lo que dice Proverbios 15:9. Dice, abominación al Señor es el camino del impío, pero el alma al que sigue la justicia. Salmos 1:6. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Jeremías 21:8. También dirás a este pueblo, así dice el Señor, ahora pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Cuando la persona regresa a Dios, a los caminos de la vida, es salvado de la muerte, iglesia. Dios es quien lo guarda, no eres tú. Dios lo guarda, Dios lo protege, Dios lo restaura. Tú y yo solamente somos instrumentos de Dios. No te lleves la gloria, porque solamente somos usados para la gloria de Dios, no para tu gloria ni para la mía. Tú simplemente acuérdate que eres una persona que Dios decidió usarte, así como a cualquier otra persona. Obedeciste y esta persona ahora está en el camino de Cristo. En Cristo, iglesia, todos tus pecados son cubiertos. En Él somos perdonados. Pero tenemos que arrepentirnos y volver a los pies de Cristo para que puedas disfrutar sus beneficios. Iglesia, la palabra de Dios es vida. Vamos a ponernos de pie. Iglesia, somos retados a vivir una vida que refleja las enseñanzas de Cristo mediante la honestidad en las palabras que salen de nuestra boca y una oración ferviente, eficaz. Y al integrar estas prácticas, no solo va a fortalecer nuestra fe,
sino que también nos va a convertir, nos va a dar un aliento de fuerzas. Y no nomás eso, sino también tú y yo nos convertimos en un apoyo para el extraviado, un apoyo para levantar a los demás. A eso estamos llamados a convertirnos, iglesia. Vamos a orar.